serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y a Ai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hace algún tiempo, platicando con una joven, ella me decía lo difícil que había sido su relación familiar con su mamá y con su papá. Resulta ser, hermanos, que la madre de esta joven culpaba continuamente a su hija de sus fracasos en la vida. Ella, por ejemplo, le decía: yo no pude terminar la carrera de medicina porque te tuve a ti. Y prácticamente, hermanos, era como un intento de culpar a la muchacha de que a causa de su embarazo ella no había podido terminar su carrera de medicina en la universidad. Esa joven, escuchando esas palabras de su mamá, iban, hermanos y hermanas, generando como un resentimiento, un desprecio hacia ella, al punto que la madre de esta muchacha le hacía bromas hirientes, comentarios despectivos acerca de su físico. Y todo eso, hermanos, iba provocando una separación entre ella y su madre. En la medida en que ella iba creciendo, obviamente que ella iba acumulando resentimientos, raíces de amargura hacia su mamá. Y cuando llegó la etapa de dejar la niñez e ir a esa etapa de la adolescencia, mientras ella era niña, ella solamente callaba, se sentía mal por las bromas pesadas que le hacía su mamá a su propia hija. Ella sentía el peso de la culpa que su madre le recriminaba, porque era ella la que le hacía ver que su hija era el objeto de su infelicidad, que su hija era lo que le había impedido a ella superarse, que si no hubiera venido ella al mundo, ella hubiese sido una exitosa doctora. Pero mientras ella era niña, ella solamente guardaba silencio, porque su mamá representaba una figura de autoridad. Cuando la muchacha llegó a la adolescencia, ella ya no se comenzó a quedar callada. Toda la ira, la molestia, el disgusto que había acumulado en su niñez, lo comenzó a descargar en su mamá de una manera bastante conflictiva. De por sí la adolescencia supone un cambio bastante brusco de abandonar la niñez para convertirse en un niño que va dejando la niñez, pero que no es niño, pero tampoco es un adulto que ha llegado a la vida de madurez, porque no lo es. Y por eso es que la adolescencia
se vuelve bastante crítica. Ella, hermanos, entonces comenzó a manifestar su rebelión hacia su mamá, comenzó a ser muy confrontativa, hasta que llegó un momento en que en una de esas expresiones hirientes que ella tenía hacia su hija, ella finalmente reventó y le dijo unas palabras bastante pesadas. Palabras que yo no puedo decir desde este púlpito, pero para que usted me entienda, la muchacha finalmente le dijo lo que pudo articular en su adolescencia y lo que acumuló durante toda su niñez. ¿Que acaso yo la obligué a que se quedara embarazada de mí?, le dijo. Obviamente que yo se lo estoy diciendo a usted con palabras que el púlpito me permite decirle, pero esta muchacha se lo dijo a su mamá de una manera bastante confrontativa. Lo que hizo aquella mujer es simplemente abofetearla. Eso fue todo lo que hizo. Pero a partir de ese momento, la relación entre ellas ya no fue una relación de confianza, no fue una relación significativa. Y la manera en que la muchacha demostraba su disgusto era oponiéndose a todo lo que su mamá le decía. Lo que le quiero decir, hermanos, es que hablando con esta joven, un día ella me dice: hermano, yo no quiero parecerme a mi mamá. Yo quiero que si el Señor me concede la bendición de ser madre, yo no voy a tratar así a mis hijos de la manera en que mi madre me trató a mí. Esa decisión, hermanos, era una decisión correcta. Era una decisión muy buena, muy acertada. Pero el problema es que no basta solamente con distinguir que venimos de hogares conflictivos, enfermizos, pecaminosos, con prácticas pecaminosas, sino que para hacer un rompimiento generacional de ligaduras que nos han venido subyugando, esclavizando a tener comportamientos equivocados, es importante que nosotros tengamos una resolución específica para romper esos lazos emocionales, esos lazos sentimentales que son tóxicos y que vienen de nuestra familia de procedencia. Vamos a partir de una realidad. Familias perfectas no hay, matrimonios perfectos no hay, hijos perfectos no hay, padres perfectos no hay. Pero lo que Dios desea es que nuestras familias puedan ser familias saludables. Seguramente, hermanos, si yo comenzara a preguntarles a cada uno de ustedes cómo era su familia de origen, probablemente usted me dirá que a lo mejor tuvo buenos padres, seguramente. Pero me atrevería también a decir que la inmensa mayoría de nosotros venimos de hogares disfuncionales, donde a lo mejor algunos de ustedes ni siquiera conocieron a sus padres biológicos. Otros a lo mejor, si conocieron a su mamá, fue quizás, hermanos y hermanas, en un momento difícil, solamente porque se criaron con sus abuelos. Todas esas cosas nos llevan a nosotros a decir: yo no voy a ser como mi mamá, o yo no voy a ser como mi papá. Si por ejemplo nos criamos con un padre borracho, el muchacho puede decir: es que yo vi tantas escenas de violencia en mi casa, ver cómo mi papá abofeteaba a mi mamá. Recuerdo en una ocasión que una hermana me decía con lágrimas en sus ojos: hermano, yo todavía recuerdo cómo mi papá, cuando apenas nosotras éramos unas niñas con mis hermanas, cómo mi papá, teniendo muchas posibilidades económicas para sacarnos adelante, para darnos un futuro estable, todo lo que él hacía es que cuando le pagaban, él se iba a beber con sus amigos borrachos. El papá era militar y trabajaba en la Fuerza Aérea de El Salvador. Y en una ocasión, en su estado de ebriedad, no le importó
que estaban sus hijas ahí y de repente él, de manera ebria, borracho, llegó donde su esposa, la madre de sus hijas, y él por la fuerza la quería violentar sexualmente. Aquella mujer tratando de decirle: no, cálmate, espérate, aquí están las niñas, a mí no me importa. Y ver cómo aquellas niñas con lágrimas en los ojos vieron cómo su padre le rompía el vestido a su mamá y comenzaba a satisfacer de manera egoísta, animal, sus gestos, sus instintos sexuales. Todas esas imágenes grabadas en el corazón de estas niñas las ha llevado al punto de decir: ¿cómo hubiésemos querido no haber tenido este tipo de padres? Pero lo que me resulta interesante es que muchas de ellas, a pesar de que en su niñez o en su adolescencia dijeron: yo no me voy a casar con un hombre ebrio, borracho, porque vimos la mala vida que nuestro padre les dio a nuestra madre. De todas las hijas de este matrimonio, muchas de ellas se casaron con esposos borrachos también. Entonces es ahí donde la gente se pregunta y dice: hermano, ¿es acaso que existe una maldición generacional? ¿Es acaso quizás una maldición que persigue a esta familia para que no puedan romper ese ciclo pecaminoso que ellas tienen? Y hay quienes que aseguran que las maldiciones generacionales atan y esclavizan a las familias, de tal manera que si tuviste un padre alcohólico, tú te convertirás en un alcohólico. Si tuviste un padre drogadicto, neurótico, tú también te vas a convertir en un neurótico, en un drogadicto. ¿Es acaso el efecto de una maldición generacional? Y hay quienes incluso, apelando a pasajes de la Biblia, como por ejemplo los que se encuentran en el libro de Éxodo, donde el Señor advierte que el castigo de la idolatría se ha de pagar hasta la tercera y cuarta generación. Hay quienes que justifican y dicen: miren, la verdad de las cosas es que sí existe la maldición generacional que se va replegando en las familias. Pero si eso fuera así, muchos de nosotros entonces estaríamos condenados a fracasar en nuestras familias nuevas. Cuando yo le doy consejería a los muchachos para el matrimonio, yo siempre les digo esto: al casarse se van a unir dos pecadores viviendo bajo el mismo techo. Y el problema, hermanos, es que un pecador es problemático, pero unir dos pecadores bajo el mismo techo, esa es una batalla campal, esa es una guerra abierta. Entonces yo les digo, cada uno de ustedes va a decir que la forma en que le educaron en su casa es la mejor, y se van a tratar la manera de imponer el uno sobre el otro. De repente la esposa, al hacer los huevos revueltos, ella le deja la cebolla en los huevos porque así le enseñaron en su casa. Pero a él le hicieron los huevos revueltos, solamente le quemaron la cebolla, se la sacaban y ahí hacían el huevo. Y pueden ser otros que digan: no, a mí no me gusta la cebolla en el huevo. Y eso puede generar problemas. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El que hace los huevos con cebolla o sin cebolla? ¿Qué opina usted? ¿A quién le gustan los huevos con cebolla? ¿A quién no le gustan los huevos sin cebolla? Estamos divididos, ya ve. Pero esas cosas tan triviales, en la primer mañana de matrimonio puede generar problema. Porque él va a decir: es que a mí me gustan con cebolla. Y ella va a decir: a mí me da asco la cebolla. Entonces, ¿quién tiene la razón? Por naturaleza pecaminosa, él se va a querer imponer sobre ella
y ella sobre él. Y ahí se puede generar un conflicto. Amados hermanos, ¿por qué se produce eso? Y los conflictos pueden ir sumándose. Es decir, yo les he mencionado una tontería, pero los conflictos pueden ir creciendo en la familia. De tal manera que en la medida en que vamos avanzando en el tiempo, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, nos comenzamos a dar cuenta que muchas cosas que dijimos de adolescentes, que dijimos de niños, que dijimos cuando éramos solteros que no haríamos, las estamos haciendo. Probablemente la muchacha diga: yo no me voy a buscar un hombre celoso, yo no me voy a buscar un hombre maltratador, porque ya sé de dónde vengo. Y resulta ser que se busca un hombre con las características abusivas que tenía su papá. ¿Por qué ocurre eso? Tal vez, hermanos, ustedes también habrán escuchado de casos reales, porque son casos reales, donde una joven fracasa en la relación matrimonial, víctima de abuso, y resulta ser que cuando decide rehacer la vida, viene y se busca un hombre 2 veces más maltratador. ¿Por qué continúa con ese ciclo repetitivo, opresivo? ¿Por qué continúa repitiendo aquellos patrones que dijo de niño o de adolescente que no haría? Y acá, amados hermanos y hermanas, para superar el problema, tenemos que hacer lo que Abraham hizo. Oiga esto, todos tenemos que reconocer acá que tenemos patrones de conducta pecaminosos que heredamos de nuestra familia de origen. Muchos de nosotros puede ser que vengamos de familias donde los gestos de amor son inexistentes, donde un te amo, donde una caricia es inexistente. Y cuando nos casamos pensamos que nuestra forma de comportarnos es la mejor, es la saludable, y no es cierto. Porque nosotros repetimos patrones de conducta que aprendemos. El problema es cuando comenzamos a justificar patrones de conductas que ponen en peligro nuestra nueva familia. Usted comienza a replicar conductas pecaminosas que su madre le enseñó con sus hijos, y usted cree que eso está bien. A veces incluso puede llegar al punto de decir: es que a mí así me enseñaron. Pero probablemente eso que le enseñaron por acción o por omisión, usted lo justifica y dice: es que esto es lo correcto. Puede ser que un hombre diga: mire, a mí mi papá me enseñó disciplina, y ¿sabe cómo lo hizo? Agarraba el palo de la escoba y me comenzaba a pegar en la espalda. En varias ocasiones me dejó con heridas abiertas y la sangre saliendo de mis lomos, como decimos popularmente. Así que, como a mí así me enseñaron, eso mismo voy a hacer con mi hijo. Y sin darte cuenta, aquello que despreciabas, aquello que era motivo de tu dolor, aquello que era motivo de tu desprecio, es lo que terminas replicando con aquellos a los que te prometiste que no lo volverías a repetir o hacer. Entonces, ¿cuál es la clave para no repetir ese ciclo pecaminoso? ¿Cuál es la clave para que efectivamente aquello que dijiste cuando eras un niño, cuando eras una señorita, y dijiste: yo no voy a repetir esto mismo en mi familia, pero te vienes dando cuenta que a la vuelta de la esquina lo estás haciendo igual o peor? Vea, hermanos y hermanas, lo que dice el versículo 1.
Este es Abraham, un padre o una cabeza de familia. Y el Señor quiere hacer de Abraham una nueva familia. Pero el versículo 1 dice: deja tu tierra. Es lo primero que le dice: deja tu tierra. Hay varias cosas que venimos repitiendo en nuestros modelos de familia porque son costumbres culturales de nuestro país. Tal vez usted recordará, hermanos y hermanas, que hace varias décadas culturalmente era aceptado que una niña no fuera a la escuela. ¿Y para qué va a ir a estudiar la niña?, decían. Si allá va a ir a aprender a leer y a escribir solamente para mandarle cartas al novio, entonces no la mandemos. ¿Y solamente a quién mandaban, hermanos? Al varón. Esa era una costumbre cultural pecaminosa. También hay costumbres culturales pecaminosas que las venimos arrastrando. Se le enseña a los varones: no llores. Los machos no lloran, mijo. ¿Quién dice? ¿Quién dice que los hombres no lloramos? Le enseñamos a los hombres, a nuestros niños, no un modelo de hombría, sino un modelo de machismo. De repente, hermano, vea esto. De repente la mamá escucha la queja de su hija: mamá, ¿y por qué solo a mí me pones a lavar trastes, a hacer limpieza, y a mi hermano no lo pones a hacer nada? ¿Qué es lo que decimos nosotros? Es que vos sos la niña, él es el varón, así que levantale el plato a tu hermano. Pero no era eso usted de lo que se quejaba cuando vivía en la casa de sus padres y a usted la ponían a hacer ese tipo de cosas y sus hermanos quedaban ahí aplastados en el sillón. ¿Por qué lo está repitiendo? Porque hay cosas que hacemos los salvadoreños que no están bien. ¿Se ha fijado que aquí en la iglesia, va el siervo con su Biblia adelante? Él va adelante, bien trajeado, servidor, y allá viene la hermana con los niños, que no haya ni qué hacer, va con la pañalera, va con los dos. ¿Ya los ha visto? ¿Han venido? Se ríen, hermanas. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque de manera inconsciente estamos repitiendo patrones culturales que son pecaminosos. Por eso lo primero que el Señor le dice a Abraham es: Abraham, si en ti yo voy a hacer una nueva familia, tienes que reconocer que hay aspectos culturales de tu tierra de los que debes de salir. Hay cosas que no están bien. No está bien que un hombre agresivo, abusivo, le grite a su esposa. A veces hasta queremos justificar la violencia, hermanos. Queremos justificar la violencia en nuestra casa hasta con la misma Biblia. Mujer, vos cállate, no digas nada, calladita. La Biblia dice que la mujer calle, así que sujeta, mujer. Y viene la esposa, tiene que agachar la cabeza frente al bestia que le tocó de marido. Son maltratadores, son abusivos y son hermanos de la iglesia. Sabe que un día, hermanos, se lo voy a compartir para que lo sepa. ¿Sabe que un día llegó una hermana servidora de esta iglesia con el ojo reventado? Porque el marido le estrelló una taza en la cara, porque el café no se lo dejó bueno. El siervo ya no es servidor de acá, gracias a Dios.
Pero ¿por qué justificamos esas cosas? ¿Por qué muchas veces decimos, no, esto no lo hablemos en la iglesia porque esto no es correcto? ¿Qué va a decir la gente? Si aquí lo más importante no es lo que diga la gente, aquí lo más importante es lo que Dios dice en su palabra, y Él dice que eso no está bien. Mujeres que aceptan la violencia en sus casas con el afán de decir, es que yo no quiero que mi hijo crezca sin un padre. Pero resulta ser que el modelo que les están brindando a sus hijos es de lo mismo que tú no querías tener. Entonces lo primero es, deja tu tierra. Hay cosas en tu cultura que no están influyendo de manera positiva en el hogar. ¿Qué de malo tiene que de repente un día el esposo le prepare el desayuno a su mujer y a sus hijos? Dicen amén los siervos de Dios. No vinieron los hermanos ahora. ¿Estarían de acuerdo ustedes, hermanas, que un día su esposo les prepare el desayuno a usted y a sus hijos? Óigalas. El modelo de liderazgo, según Jesús, es que la cabeza protege, cuida, sustenta, alimenta, exhorta, anima. ¿Sabe quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? No es el pastor. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? No, dígalo, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Pero Cristo, ¿qué hace? Nos maltrata, nos golpea, nos insulta, nos quita. ¿Eso hace Cristo? No, nos ama, nos cuida, nos sustenta, nos protege. Por eso es que en amor nos sujetamos a nuestra cabeza, que es Cristo, que se entregó a sí mismo por nosotros, hermanos. Necesitamos un modelo de hombría que se parezca al de Jesús, que sustituya los valores. ¿Qué impacto no le genera a un hijo ver que su papá le está ayudando a su mamá? Yo quiero decirles algo, hermanos. Aquí en esta iglesia hay buenos hombres. Los he visto. Mantengan su modelo de familia. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra. Oiga, para romper ese ciclo que nos prometimos no volver a replicar en nuestra familia, dice, deja tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Hay familia, hay familiares nuestros que son tóxicos, hermanos. En serio. Hay familiares que van a tratar la manera de hostigar a sus hijos para que hagan lo que los hijos de ellos han hecho y por lo cual han fracasado. Yo recuerdo en una ocasión que un pariente me dijo a mí, frente a mi papá, mira, Jonathan, me dijo, yo no te conozco novia. ¿Qué te pasa? Me dijo, no vaya a ser que te hagas del otro bando. Y riéndose, ¿verdad? Yo tenía como 15 años, hermano. Cuando mi papá escuchó eso, él se indignó y me defendió y dijo, hijo, me dijo, a palabras necias, oídos sordos, delante de él. Y ya cuando íbamos solos en el carro, él me dijo, mira, este fulano, me dijo, quiere arruinarte la vida, así como tienen arruinadas la vida de sus propios hijos. Porque todos ellos, hermanos, no terminaron de estudiar, fracasaron en algunas cosas y con hogares deshechos. Entonces mi papá me dijo en el carro, yo tenía como 15 años, a palabras necias, oídos sordos, hijo, me dijo. Pero ¿qué hubiera pasado si mi papá se pone a la par y me dice, bueno, Jonathan, de veras que no te conozco novia? Por ese consejo de mi padre, yo me hice una resolución. Y la resolución fue
con la única mujer con la que yo quiero construir mi vida, será con una sola mujer. Pero ¿cuál era la cultura? ¿Cuál es la cultura del país? ¿Cuál es la cultura de nuestro país? Que el hombre tiene que tener muchas mujeres. Es más, se alaba al hombre que tiene un montón de mujeres, que tiene un montón de novias, pero se le reprocha a la niña si tiene novios. Yo me hice, hermanos, la decisión de que solo iba a tener una novia a la que se iba a convertir en mi esposa. Y por la misericordia de Dios, no por mí, por la misericordia de Dios, el Señor me ayuda a cumplirla. Una novia he tenido, la que hoy es mi esposa. Lo puedo decir, hermanos, así públicamente, para decirle también a los muchachos solteros que están acá: no dejes que la cultura, no dejes que el trasfondo familiar determine tu futuro. Tú puedes ser diferente. El Señor por eso le está diciendo a Abraham: Abraham, deja tu tierra, tus parientes, tus modelos de familia que son tóxicos. Y si hay algo, hermanos, yo con eso no le estoy diciendo que usted desprecie a su familia, ámelos. Pero usted no está obligado a replicar los modelos enfermizos de familia de su casa de origen. Entonces vea, viene el Señor y le dice: mira, si tú dejas tus costumbres, si tú dejas a tus parientes, Abraham, oiga la promesa de Dios. Verso 2, ¿están aquí, hermanos? Verso 2: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Tu familia, Abraham, va a ser de bendición, pero tienes que salir de tu tierra. Tienes que dejar tu parentela. ¿Cuántos queremos que Dios bendiga a nuestras familias, hermanos? Si usted quiere familias bendecidas, va a tener que dejar y romper costumbres culturales, malos ejemplos que le brindaron a usted en su casa para poder ser de bendición. De tal manera que su modelo de familia no debe de ser el que se basa en su crianza, porque puede ser que su crianza no haya sido la más saludable. ¿Sabe algo? El arquitecto de las familias es Dios. Dios nos ha dado los planos de construcción para tener familias firmes en tiempos difíciles, y esos planos los ha dejado en su bendita palabra. Si tú quieres construir tu familia bajo tus criterios, bajo tus costumbres y herencia familiar, vas a fracasar. Yo prefiero, hermanos y hermanas, que cada uno de ustedes mejor siga el modelo original del arquitecto, porque el que inventó la familia no es un hombre, el que inventó la familia es nuestro buen Dios, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Vea esto, hermano, pero yo ya tengo tantos años de tener una familia enferma. Verso 4: Abraham partió. Abraham decidió actuar. Y vea lo que dice el verso 4: tal como el Señor que se lo había ordenado. ¿Y en qué momento Abraham decidió cambiar la cultura de su familia? Vea lo que dice el verso 4: Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Nunca es tarde para construir una familia saludable. Tal vez usted puede decir: ay, hermano, mis hijos ya crecieron, hasta ya se fueron del hogar. Nunca es tarde. Puedes marcar la siguiente generación desde tu condición de abuelo. Puedes cambiar la siguiente generación desde tu condición de abuela. Nunca es tarde para comenzar. Pero es importante, en primer lugar,
Examinémonos, hermanos, cómo es nuestra relación de esposos, cómo es nuestra relación de padres. Y si nos damos cuenta que nuestros modelos no han sido saludables, lo correcto es que vayamos y salgamos de nuestra comodidad. Y lo primero que debemos de hacer es reconocer cuando nos hemos equivocado. Pero muchas veces queremos justificar nuestro dolor en nuestros hijos. Queremos justificar nuestra falta de afecto que nuestros padres tuvieron con nuestros hijos. Y lo hacemos diciendo: mira, hijo, yo soy así porque a mí así me criaron. Yo admiro, aquí hay algunos hermanos que lo hacen, lo admiro. Cuando veo a algún padre que sin importar la edad de su hijo varón le dan un beso en la frente o en la mejilla. Y yo digo, qué bendición es eso. Porque aunque usted no lo crea y usted ve a su hijo quizás ahí chiquito de 11, 12 años, después de esos besos de los padres, de madre o de padre, ese hijo lo extraña, lo añora. ¿Se ha fijado, hermanos? En una ocasión en la universidad fue un compañero, llegó a la universidad, su padre lo fue a dejar, y cuando se despidieron él y este compañero de la universidad, se dieron un beso, hermanos. Cuando yo vi ese cuadro, yo me choqué. Y algunos compañeros que estaban ahí vieron el cuadro, comenzaron a molestarlo. Pero de repente yo reflexioné que en realidad esa molestia que ellos estaban expresándole a este muchacho era la envidia más profunda de un padre ausente que ellos tuvieron. Tú tienes que salir. ¿Sabes algo? No importa la edad que tengas, tu familia puede comenzar de nuevo. Puede ser que tu matrimonio también ya tiene varios años, ha perdido ese calor, pero tú puedes comenzar de nuevo. Pero tienes que salir. Esta mañana la invitación para las familias de la iglesia es: hermanos, salgan de sus patrones enfermizos de familia que están destruyendo sus matrimonios, que están destruyendo a sus hijos. Véase por un momento frente al espejo y diga: ¿en qué me he convertido? En lo que dije que no sería. Entonces vea, dice más. Oiga, verso 6, con lo que vamos terminando. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Los cananeos no son de nuestra familia, son los que están a nuestro alrededor, tienen costumbres paganas, contradicen los valores eternos de la palabra. Pero vea lo que hizo el Señor, versículo 7. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Pero vea lo que hizo Abraham. Entonces Abraham erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido allí. Hermanos, para ninguno de nosotros es un secreto que el mundo está corrompido, que el mundo está arruinado. Pero aún en medio de tanto desastre, aún en medio de tanta obscenidad, tu familia puede marcar la diferencia. La clave está en que el Señor esté en medio de tu familia. Quiero hacer un llamado, hermanos, para que tú te levantes como sacerdote de tus hijos y levantes un altar en tu casa, un altar de oración, un altar de buen ejemplo, un altar de palabra de Dios. Y ¿sabes algo? Dios se siente bien recibido cuando le damos el espacio a Él para que obre. Porque estamos de acuerdo que hay que romper patrones culturales, herencia familiar pecaminosa.
Eso es una parte. Pero la otra parte, y la que es significativa, es que decidamos seguir el modelo de Dios que Él ha dejado para la familia. Si tú colocas al Señor en el centro de tu familia, los riesgos de equivocarte serán menores a que si tú pretendes construir tu familia a tu antojo y a tu imagen. Hermanos, es tiempo de salir, porque a lo mejor cosas que tú dijiste que no harías, las estás haciendo. Cosas que tú dijiste, es que yo no me voy a parecer a ese hombre que dicen que es mi papá, pero estás replicando el mismo modelo de él sin darte cuenta y de manera inconsciente. ¿Y sabes por qué no rompes ese ciclo? Porque no has salido de tu herencia cultural, no has salido de tu trasfondo familiar. Lo que les estoy diciendo, hermanos y hermanas, esta mañana es que ha llegado el momento en que comencemos a construir familias, no de acuerdo al molde del pecado y del mundo, sino conforme al molde y al diseño que Dios ha diseñado para la familia. Amén, hermanos. La tarea no es fácil, porque vivimos rodeados de cananeos. Nuestros hijos están recibiendo un hostigamiento increíble, pero si usted afloja su posición, usted le está entregando en bandeja de oro a sus hijos. Y sus hijos van a seguir replicando, hermanos, modelos tóxicos en sus matrimonios, modelos tóxicos en sus hijos. Pero si usted se pone como guardián de su familia, si usted decide tomar las riendas de su casa y decir no, si los Martínez han sido conocidos por borrachos, por drogos, por divorciados o separados, a partir de este momento los Martínez van a ser conocidos por hombres fieles, hombres piadosos, hombres que aman a Dios, porque yo decido que a partir de este momento una nueva historia se comienza a escribir. Si las López han sido conocidas porque salen embarazadas antes de casarse, tú puedes decidir romper eso con la ayuda del Dios que te puede sostener a cumplir esa meta. Y ese Dios está listo para socorrerte esta mañana. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Tú puedes romper tu herencia familiar pecaminosa, pero necesitas tener al Señor en tu vida. Esta mañana yo quiero hacer una invitación rápidamente para los amigos que desean entregarle su vida a Cristo, o para los hermanos que se han alejado del Señor y desean reconciliarse. Les invito para que en el lugar donde están se puedan poner en pie. Vamos a orar por ustedes. Si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, puede ponerse en pie. Vamos a orar. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Tal vez tu modelo de familia no ha sido el más correcto. Tal vez tu modelo de familia no es el más correcto. Ya no puedo extender más este llamado. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Tú puedes marcar una nueva historia en tu familia. Vamos a orar. Levantemos nuestras manos al cielo, hermanos, y digámosle: Padre, yo quiero construir una nueva familia. Desde mi posición de abuelo, abuela, padre, esposo, esposa, hermano, hijo. Quiero que a partir de este momento mi familia sea conocida, porque amamos tu presencia.
porque hemos decidido romper los patrones culturales que se oponen a tu voluntad, porque hemos decidido romper nuestras tradiciones familiares que nos alejan de ti. Tal vez tú estás sola como esposa, luchando. Ánimo, hija, mantén firme tu posición. Ánimo, hijo, mantén firme tu posición. Mantén firme tu posición. Ayuda a las familias de la iglesia, Señor, para que podamos ver tu gloria en la próxima generación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.